Ser Historia, con Nacho Ares. Una enorme criatura voladora, surgida de un rugiente infierno. Un perro salvaje de 3 cabezas que guarda las puertas del Averno. Misteriosas serpientes marinas que aterrorizan a la humanidad. Pero tales monstruos, ¿son solo criaturas míticas de fantasía o realmente existieron en la antigüedad? ¿Mito o realidad? Escuchamos en este inicio de un documental de Canal Historia titulado El origen de los seres mitológicos algunas reflexiones sobre esos animales extraños, insólitos, que cautivaron al mundo antiguo, especialmente en el mundo clásico, que han llegado hasta nosotros en referencias a través de la cerámica, de las esculturas, imbricados también en esas historias fascinantes que protagonizaban los dioses del panteón del Olimpo o del panteón romano, y que en muchas ocasiones nos hemos preguntado si puede haber algún sustrato quizá por debajo de ese entendimiento más mitológico que pudiera haber derivado en la realidad de esos animales. ¿Qué pudo haber inspirado en la naturaleza? ¿Qué aspectos del entorno natural de los antiguos clásicos pudieron haber inspirado, como digo, la creación de estos animales? Este va a ser el tema de nuestro cronovisor, pero como siempre habrá 2 horas repletas de historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Qué es lo que marcó el entendimiento de algunos creadores de mitos, de religiones, de pensamientos, de filosofías en el mundo antiguo para generar estos animales mitológicos? Los unicornios, por ejemplo, que serán el foco principal de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo, han marcado infinidad de leyendas a lo largo de la historia. También hablaremos en nuestro programa de hoy de la tumba del guerrero, un guerrero vestido como si fuera un hoplita griego aparecido en Málaga. Descubriremos algunos detalles de la conquista de México, la historia del tarot de Manteña, una obra de arte maravillosa que nada tiene que ver realmente con el mundo del tarot, y acabamos a nuestro programa de hoy con los 25 años que estamos recordando en estas semanas del genocidio de Ruanda, un aspecto de nuestra historia más cercana que por desgracia ha sido olvidado, malentendido, y que aquí intentaremos dar algunas pistas, algunas claves para poder comprenderlo y sobre todo recuperar esa memoria histórica. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un placer una semana más. Pues hoy tenemos un tema de mitos, un tema de animales, de bestias, de seres de la naturaleza, de aquella naturaleza, hay que decirlo así, ¿no? De otra naturaleza. De otra naturaleza que han cautivado al ser humano desde el inicio de los tiempos y que en ocasiones los podemos ver casi representados en la iconografía del antiguo Egipto, en Mesopotamia, esos seres mitológicos que siempre se han preguntado, ¿serán verdad? ¿No serán verdad? ¿Son parte de la imaginación del artista que ahí lo ha creado? ¿Verdad? Ahí está, tú has dado la clave. Estamos hablando de un animal histórico, zoológico, mitológico, o es todo a la vez. Bueno, pues esta es la grandeza que tiene el unicornio, un animal místico y mítico a la vez. Mítico porque forma parte de esa zoología fantástica y místico porque luego se le quiso dar unas propiedades simbólicas pues muy relacionadas también un poco con la mística cristiana, ¿no? Dentro de la simbología románica. Pero claro, la duda, y es un poco por lo que hemos traído, ¿no?, a este animal aquí, a este cronovisor, es si ese animal tiene algún antecedente zoológico, es decir, si pudo haber existido, si existió, cuál fue y por qué se extinguió, o es una tergiversación de distintos animales conocidos pero mal explicados y que cuando pasa el tiempo y sobre todo cuando se ponen por escrito o algún mal dibujante los dibuja en algún bestiario, pues esa mala interpretación es lo que ha derivado en el unicornio actual. Mala interpretación que tenemos
tres candidatos, por decirlo así. Yo creo que es muy importante decirlo desde el primer momento. Tenemos 2 candidatos de tierra y un candidato de mar. Los 2 candidatos de tierra, uno sería el rinoceronte indio, las descripciones que aparecen por distintos viajeros de la época, estamos hablando de la época romana y griega, todo indica de que estarían hablando de ese animal. El otro sería el oris, es un antílope que tiene 2 cuernos, pero son muy alargados, y si les ves pues de lado da la sensación de que solo tiene un cuerno. En Egipto hay oryx. Claro, Había entonces, en el antiguo Egipto, ya se ha extinguido, pero en Egipto antiguamente es muy parecido a una gacela, exacto. pero con esos cuernecitos medio curvados, Sí, pero que se veían da de la perfil. sensación de que Sí, parecen uno solo, sí. eso es. Y por ahí puede ser también una mala interpretación de este antílope. Y el otro, pues efectivamente, el diente de narval, de un cetáceo. Entonces se sabe que se traficó con ello. Y ahora veremos que a lo mejor sí tiene unos antecedentes zoológicos de animales reales, pero extinguidos hace unos cuantos miles de años. Muy bien, pues ese va a ser el tema de nuestro cronovisor de hoy, el unicornio y otros animales también ahí de ese cariz mitológico, como decía yo al principio. Jesús Callejo, crononauta, tengo aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿A dónde nos haces viajar en esta semana? Pues al Renacimiento, si te parece bien. Muy bien. Y la fecha es el 4 de febrero de 1506. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en el taller de un maestro. Ese cuadro que vemos ahí sobre ese atril artístico, ese caballete, me suena muchísimo, pero yo no lo conocía con un perro en el regazo, ese perrillo que escuchamos ahí ladrando. Sí, es verdad. Es que es un cuadro que ha sufrido muchas transformaciones. Bueno, estamos en el taller de Rafael Sanzio. ¿Es Rafael? Es Rafael. Bueno, yo creo que lo has visto, ¿no? Por la caída de ojos que tiene aquí la dama. Además tiene un estilo que nos recuerda poderosamente a Leonardo da Vinci. Estamos ahí en un fondo porticado con un paisaje, y la postura que tiene la dama es muy similar a la postura que tiene la Mona Lisa. Muy posiblemente haya visto el cuadro, algún boceto de Leonardo da Vinci, porque se llegaron a conocer. Bueno, pues aquí viene todo un poco lo interesante de este cuadro y por qué nos hemos ido a Florencia. Rafael viajaba muchísimo, él viajaba también mucho a Roma, pero en este caso concreto, en esta época, él estaba en Florencia y le da por pintar el retrato, y hay todo un enigma de quién es este personaje femenino, con un perrito en el regazo de esta dama. Pero claro, el cuadro que se conoce actualmente, el que la gente puede ver en la Galería Borghese en Roma, no aparece un perrito, aparece un unicornio, claro. Me ha sorprendido, ¿no? Porque yo conozco este retrato de Rafael, como decías, muy similar a algunas de las copias que hay de la Gioconda, con ese pórtico, con esas columnas y ese paisaje difuminado y difuso al fondo, a la espalda de ella, y esta joven con la cabellera rubia, con ese escote, con ese colgante precioso. Y yo siempre la había visto pues en las fotografías de los libros de arte con un unicornio precisamente muy pequeñito. Claro. Y aquí veo que es un perro. Es un perro. Lo estamos viendo ahora y somos unos privilegiados gracias a nuestro cronovisor en la forma original que tiene, porque luego repinta ese perrito y lo convierte en un unicornio. Pero con el tiempo el unicornio desaparece. Un siglo después el unicornio lo quitan, y de hecho te he traído las 2 reproducciones del mismo cuadro, y convierten a esta dama florentina del Renacimiento, en una santa, en Santa Catalina de Alejandría, donde aparece una rueda, la rueda del martirio, y luego lo que sería una pluma, que en este caso sería una palma del martirio. Sabes que a los que se les martirizaba se les ponía una palma, pero mucho más grande. Aquí es muy pequeñita. Y bueno, y aquí vienen las confusiones, porque ese cuadro se le atribuyó a Perugino, que era el maestro de Rafael, y ya solo en el año 1937, cuando, gracias a los análisis, ¿no?, que hay actualmente para ver las distintas capas de pintura que tiene un cuadro clásico como este, empezaron a darse cuenta de que no era Santa Catalina de Alejandría, que era una dama, ahora diremos un poco quién podría ser, y que ese unicornio además fue repintado sobre un perro, que es la figura original que estamos viendo. Entonces fíjate los avatares que ha tenido este cuadro. Y que, claro, la primera pregunta, Nacho, es ¿por qué
quita un perro y pone un unicornio, porque un perro al fin y al cabo es un animal conocido, es algo llamativo, era un animal de compañía, era su perro doméstico. ¿Y se sabe cuál es la razón? Se sabe, pero aquí empezamos a especular, que es lo más divertido de todo esto. El perro, sabes que en simbolismo significa la fidelidad. Entonces, por eso muchísimas esculturas y cuadros aparece un perro, primero para dar constancia de que tenía un animal doméstico y sobre todo pues esa fidelidad que muestra el animal o la fidelidad que tenía este hombre o esta mujer a una determinada causa. Vale. ¿Por qué un unicornio? Entonces ahí es donde surge un poco la duda. Se piensa que el retrato corresponde a Giulia Farnese. Giulia Farnese era la amante en aquel momento de Alejandro VI, es decir, el Papa Borgia, de origen español. Tenía varias amantes, esta era una de ellas. Está muy guapa, ¿eh? Y es muy guapa, evidentemente. Pero claro, aquí hay una historia un poco también rara, porque dices, un unicornio lo que significa es la castidad. El unicornio, por la leyenda cristianizada, que viene sobre todo por San Isidoro de León, tiene que entrar León antes o después, claro. En algún momento. Bueno, las etimologías que la hacen, el por siglo cierto, VII. qué bien lo pasamos hace un par de semanas en León. Es que me ha venido ahora el Qué maravilla, recuerdo. es que nuestra tierra nos tratan fenomenal, sí, pero está también ahí claro donde que vamos. Sí, claro que pero sí. bueno, León. Pero bueno, gente, que te interrumpo. Bueno, el unicornio. Pues sabes que San Isidoro de León, una pequeña digresión, pero yo creo que es conveniente. San Isidoro de León convierte a ese animal salvaje que era el unicornio en un animal dócil siempre y cuando una doncella, una virgen, en fin, le aplaque, y entonces el unicornio y tal, pues qué bien. Y ya queda un poco como símbolo de la pureza, de la castidad. Pero claro, si es el retrato de Giulia Farnese, que es verdad que su símbolo es el unicornio, hombre, de casta y de inocente y de virginal parece que tenía poco. Entonces aquí es donde entra la otra teoría, que podría ser Laura Orsini, que sería la hija del Papa Alejandro VI, pero tampoco encajaría mucho. Y entonces la última teoría, o la penúltima, porque cada vez hay más, sería Elisabetta Sanzio, que es la hermana del pintor. Entonces dice, bueno, pues que todavía no conocía a varón y posiblemente intentara reflejar, sobre todo en la mirada, en los ojos, en su expresión, esa pureza. ¿Y cómo simbolizas la pureza? Pues no poniendo un perrito, poniendo a un unicornio tan pequeñito, ¿no? Ahí, tan acogedor. Lo cual también es algo descafeinado, porque el unicornio, tal como lo presentan los griegos y los romanos, Plinio el Viejo en concreto, o Tesias, que es el primero que da a conocer un poco el unicornio, basándose en relatos del siglo IV a.C., le ponen como un asno salvaje, como alguien que te ensartaba lo primero que pillaba por delante. Se convierte, ya te digo, en pacífico, en cristiano, en modoso, en puro, a través de San Isidoro de León, diciendo que se puede cristianizar, que se puede amansar, siempre y cuando sea una virgen, una doncella, el que se acerque a él. Si no, te mete ahí un arreo con el cuerno que te enteras. Entonces, bueno, pues ahí viene un poco toda la historia alrededor de un cuadro mítico, porque hay un personaje mítico, pero también por las circunstancias históricas que le rodean, y por eso lo hemos traído aquí. Fíjate, hablando de unicornios, yo creo que no podíamos más que traer a nuestro programa a una buena amiga de los dos, Clara Tahoces, que acaba de publicar precisamente El último gran unicornio. Ella es una experta en precisamente todo aquello vinculado a este animal tan singular a lo largo de la historia, y le hemos preguntado cuál es para ella el origen del unicornio, de este animal curioso que aparece reflejado aquí en pequeño tamaño, como si fuera una mezcla de perro, oveja, burrito, caballo, con un cuerno muy delgado, fino y que se eleva en ese paramento que hay detrás de nuestra protagonista. Y Clara nos ha contado cuál es, como digo, el origen de este animal. El origen de la leyenda del unicornio lo encontramos desde la antigüedad, gracias a los relatos de viajeros que desarrollaron su labor por diferentes países y que se toparon en esos lugares que en ese momento eran recónditos con animales desconocidos para ellos, que no estaban catalogados y que bautizaron como unicornio porque decían que tenían un solo cuerno en la frente. Quizás se confundieron con animales como por ejemplo el rinoceronte o por ejemplo el narval. Lo cierto es que la leyenda del unicornio fue acrecentándose debido a que se le adjudicaban una serie de propiedades mágicas a su cuerno y por eso era tan preciado y tan buscado en la antigüedad. Los monarcas enviaban a expediciones para cazar el unicornio y traer ese cuerno ansiado que les devolvería la salud perdida y que incluso serviría para detectar el veneno en los líquidos. Es decir, ellos tenían miedo a ser envenenados y lo que hacían era que conseguían polvillo del cuerno del unicornio, lo introducían en la bebida y si la bebida estaba mala,
el cuerno lo iba a detectar. Qué listos, ¿eh? Lo tenía todo, el unicornio. Y por eso era tan preciado. Claro, aunque nadie había visto ninguno, pero bueno. Pero los cuernos sí. Los cuernos sí, es lo llamativo, ¿no? Escuchábamos ahora, como digo, a Clara Tahoces, autor de este fantástico libro, El último gran unicornio, publicado por Luciérnaga. Nos daba unas pistas sobre el origen legendario de este animal que cautivó al ser humano desde prácticamente la antigüedad, ¿no? Con esos relatos en la literatura clásica que ya nos hablan de los unicornios y que luego se heredó en la Edad Media y en el Renacimiento, pues con profusión de datos, de descripciones y de recreaciones de cómo podía ser ese animal, ¿no? Claro, esto es lo que nos hace pensar que posiblemente existiera algo parecido a un unicornio. No como lo han descrito, porque ahora si tú ves unas imágenes idílicas del unicornio ves que es un caballo blanco con un cuerno en la frente. Ajá. Pero no lo describían así antiguamente, lo describían más pues como un toro, como un asno, muy peludo, muy patizambo, muy grosero, o sea que no era tan estilizado como lo vemos ahora junto con una hada por ahí pululando, ¿no? O como la película Legend, ¿no? De Tom Cruise, donde aparece ese unicornio blanco que también los trolls, en fin, los malos de la naturaleza pues intentan buscarlo precisamente buscando las propiedades mágicas que tiene el cuerno del unicornio. Entonces, algo sí que pudo existir que con el tiempo pues se fue alterando en sus características hasta convertirlo en un unicornio pues que pintó Rafael Sanzio o que aparece en algún que otro cuadro religioso. Aquí está un poco la pista, la polémica y un poco la investigación zoológica. ¿A qué animal pudo haber correspondido? Posiblemente alguno de esos animales que ya se extinguieron en el Mesozoico y sin ni siquiera ir a tantos millones de años, porque se sabe que muchos de esos fósiles que aparecieron, sobre todo a partir... En la época romana aparecieron muchos, pero fueron interpretados como fueron interpretados. ¿Sabes? Pues unos decían que si era un cíclope, otros que si eran grifos, pero sobre todo en el siglo XVIII, XIX, cuando ya se empiezan a tomar en serio este tipo de disciplina, que luego se convertiría en una de las fases, yo creo que fundamentales para entender un poco nuestro pasado zoológico, ¿no? Que es la paleontología. Bueno, pues a partir de ahí sí que se empiezan a determinar que muchos de los huesos pertenecían a animales que desaparecieron hace 65 millones de años o mucho más atrás, y que algunos de estos animales mitológicos podía ser una mala interpretación de estos fósiles. O sea que partiendo de esa base, perfecto, pero no nos tenemos que ir tan atrás. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor este animal sí que existía hará unos 30.000 o 25.000 años. Hombre, dicho así suena mucho, pero suena mucho más cercano que hace 65 millones de años. Claro, ¿por qué lo digo? Porque hay distintas investigaciones que se han hecho en esta línea, por ejemplo, una muy reciente que salió hace poco, que es de la Universidad de Tomsk en Rusia. Entonces se encontró un cráneo de un animal ya extinguido, que es el Elasmutherium sibiricum, dicho en román paladino, el unicornio siberiano. ¿Por qué? Porque ese cráneo indicaba que ese animal debió tener una protuberancia, posiblemente un cuerno, ¿no? Y que se extinguió oficialmente hace unos 35.000 años, pero este cuerno se ha encontrado en la zona de Kazajistán y tendría una antigüedad de 29.000 años. Claro, estamos hablando de un animal que ya convivía con el Homo sapiens. Entonces, bueno, pues puede ser que a través de ciertos relatos orales pues fuera pasando de generación en generación y se estuvieran refiriendo a este animal. Pero voy más cerca todavía, Nacho. Hubo un reportaje que se convirtió en serie, también en libro, de Fernando Jiménez del Oso, que se llamaba La Puerta del Misterio. Y uno de esos reportajes, que luego se convierte en un capítulo de un libro con ese mismo título, fueron al Valle del Indo, fueron a lo que es actualmente Pakistán, Mohenjo-Daro, una de esas grandes civilizaciones, ¿no? Del pasado, que se ha quedado en el pasado, pero que tiene unos 4.000, 5.000 años de antigüedad. Bueno, pues en los sellos de esteatita que ellos utilizaban, sobre todo para transacciones comerciales, ahí aparecen animales, muchos de ellos conocidos, como puede ser un buey, como puede ser un cebú, como puede ser animales reconocidos y existentes en aquella época. Pero a la vez, en esos sellos de esteatita aparecen animales con un solo cuerno, de animales que no conocemos. Hombre, puede ser que solo inventaran o puede ser que estuvieran reflejando animales que sí existían hace 5.000 años, pero que ahora ya no existen. Entonces ese también puede ser el origen de estos unicornios. Claro, que no se parecen nada a nuestro caballo, ya te digo, tan estilizado, pero sí eran animales de este tipo, ¿no? Con un solo cuerno en la frente. Entonces, bueno, ¿por qué no? Por lo menos así aparecen dibujados o representados en los sellos. Bueno, pues si vamos uniendo piezas de este pequeño puzzle, pues sí que indica que, sin irnos a épocas muy prehistóricas, a lo mejor hace 30.000 años existían animales con un solo cuerno, o
tan cercanos como hace 5.000 años en la zona del Valle del Indo, también existían este tipo de animales. Sería quizá un poco cuando se habla del origen de las leyendas, que siempre tienen un pozo de verdad, aunque luego el desarrollo que tiene el contenido de ese relato no encaja con la historia, pero en este caso serían esos animales, ¿no?, que estás mencionando, de los que han llegado hasta nosotros algunos restos, iba a decir fósiles, no, 30.000 años no es un fósil, algunos restos, pero que podrían haber inspirado a ese relato contado boca a oído durante generaciones, que hubiera hecho disparar la imaginación de algún contador de cuentos, de algún pensador, de algún teósofo, de algún filósofo, de algún creador de mitos, hasta prácticamente nuestros días. Yo estoy convencido que es así. Así como hay animales que está claro que forman parte de la imaginación del ser humano, que en su momento los creó y los desarrolló, porque son animales híbridos, son mezclas de unos y otros. Bueno, pues ya está. Y se sabe, por ejemplo, que el grifo es una mala interpretación de ciertos fósiles, y luego te comento, por ejemplo, la obra de Adrien Bayor, donde analiza precisamente esto, que es fascinante. Para mí es un libro muy recomendable porque pone luz en una disciplina, ¿no?, como la paleontología, y sobre todo pone luz a la mezcla entre lo que es la historia, la zoología y los mitos, ¿no? Cómo es verdad que se puede desarrollar esto. Pero bueno, hay animales que están totalmente inventados en función de malas interpretaciones. Pero hay otros animales que no repugna a la mente ni a la imaginación el hecho de que hayan podido existir. Entonces, bueno, pues yo creo que el unicornio podría ser perfectamente uno de ellos. ¿Por qué? Porque el que tuviera un solo cuerno en lugar de dos, ¿por qué? O sea, ¿es algo tan extraordinario en la naturaleza? No lo es, ¿no? Y más encima cuando tenemos este tipo de pruebas, que alguna más te podría citar, por ejemplo, en el Parque Natural de Prato, en la Toscana, en el 2008 apareció un... Eso del 2008 me sonaba mal. Sí, el 2008 aparece un poco, tiene mala rima, pero es el 2008, un corzo con un solo cuerno, pero... A ver, es una anomalía, está claro, no es una nueva especie de corzo que haya salido. Pero ¿quién te dice a ti, Nacho, que ciertas anomalías o ciertos animales teratológicos por malformaciones genéticas nacieran con un solo cuerno? Y eso también pues generó un poco la leyenda, ¿no? Una creencia, claro que sí. Incluso un mago de no hace demasiados años, que era Oberon Zell, llevaba una cabra con un solo cuerno, que se pensaba que era algo que le habían puesto ahí de manera impostada, ¿no?, de manera artificial, que era la cabra Lancelot. Bueno, pues la estuve exhibiendo en distintos circos, entre ellos el circo Ringling en Nueva York, y miraron un poco a ver si realmente era un cuerno de verdad, y sí era un cuerno de verdad, pero era una intervención quirúrgica que le hicieron a esta pobre cabra. Ay, qué pobre. Cuando era jovencilla, tenía que tener menos de un año, precisamente para unir sus dos cuernos en uno solo, en la frente, y entonces a partir de ahí se fue desarrollando. Claro, esto era un animal de feria, y nunca mejor dicho, porque era una cabra, la cabra Lancelot de Oberon Zell, y además se sabe que estaba basado en las intervenciones del biólogo Franklin Dove, que es el que hizo las primeras intervenciones quirúrgicas, maltratando, por supuesto, al animal y haciendo este tipo de aberraciones genéticas. Pero bueno, había una cabra con un solo cuerno. Pues ¿quién te dice a ti que una cabra, un corzo, cualquier otro animal, cualquier équido con un solo cuerno generara muchísimas de estas leyendas y llegara al día de hoy transformado y mutilado por los distintos bestiarios medievales y por los distintos informes de gente interesada que te intentaba vender un diente de narval o te intentaba vender un cuerno de rinoceronte indio, porque casi todos procedían de esa época y de esa zona, te los intentaba vender como auténticos. Entonces, bueno, pues la forma era darle credibilidad, igual que pasaba con las reliquias, ¿te acuerdas? Que te intentaban meter ahí un lignum crucis, de todo, con un certificado falso del Papa de turno. Eso pasaría incluso, estaba mirando ahora aquí fotografías de la puerta de Istar, donde sale ese dragón con un cuerno, ¿no? La idea del animal con un solo cuerno ha fascinado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Incluso el rinoceronte tiene realmente dos, uno grande y otro más pequeñito. Sí, pero el que están en horizontal. Claro, pero el rinoceronte, sobre todo el indio, por eso lo especifica, no tanto el africano. Pues es verdad que lo que más sobresalía era el que más se ve y es el que se utilizaba precisamente para traficar con él. Por eso casi extinguen a la especie de rinocerontes indios. El animal que tú citas de la puerta de Istar es el sirruchu. Es un dragón con un solo cuerno. Entonces, claro, también llama mucho la atención que en esta zona, fíjate, estamos hablando del siglo VI a.C., con Nabucodonosor y compañía, hicieran animales por una parte reales y por otra parte fantásticos. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los dividían o para ellos era una fauna real? Entonces, y ahí te meto otra pieza más de este puzzle. Es que cuando en obras teológicas del siglo XV, XVI, XVII se hablaba, por ejemplo, del Arca de Noé,
más de uno, y jesuitas además versados, como era Athanasius Kircher, decía que el unicornio también formaba parte del Arca de Noé. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser real? Que se extinguiera posteriormente, vale. Entonces, bueno, pues sí que había una creencia entre lo real, lo mágico, lo fantástico, de que ¿por qué no pudiera haber existido? Y a partir de esas creencias surgen el significado que se da a la figura, al unicornio como animal real. Vamos a escuchar de nuevo a Clara Tauces, autora de este libro El último gran unicornio, en donde nos habla de algunos detalles de esa simbología que ha rodeado siempre al unicornio, a este animal mitológico o no. Tú adelantabas algunos de ellos, pero vamos a escucharla. Con el paso del tiempo, la leyenda del unicornio se fue acrecentando. Es verdad que nosotros tenemos una visión del unicornio muy idealizada. Actualmente al unicornio se lo representa casi como un caballo, quizá un poco más grande en tamaño, con un cuerno en la frente. Es un animal bello y, sin embargo, en la antigüedad lo que se creía es que el unicornio tenía ojos de chivo y que sus patas eran bastante más poderosas. Se pensaba que era un animal fiero, de hecho, y que la única persona capaz de capturarlo era una doncella virgen que pudiera, con sus cantos melodiosos, atraerlo para que el unicornio quedara rendido a sus pies y de este modo poder capturarlo y convertirlo en esos poderes mágicos que se le atribuían para sanar e incluso utilizar supuestamente su cuerno para utilizarlo como si fuera una jarra, como hacían los vikingos. Todo esto tiene un simbolismo claramente sexual. Lo que pasa es que el cristianismo se aprovechó un poco de este simbolismo y lo transformó, convirtiendo a la doncella en una representación de la Virgen María y al unicornio en un emblema de Jesucristo. Y de este modo se quitaba un poco esa fama sexual que se le había dado previamente al unicornio. La Iglesia, Jesús Callejo, crononauta, ha remodelado absolutamente todas las tradiciones de la antigüedad, pues amoldándolas a la nueva creencia, ¿no? Y es curioso cómo un elemento absolutamente de un significado sexual, al final, se le da la vuelta a la tortilla. La verdad es que es un 10 en ingenio, ¿eh? Un 10. O sea, al sacerdote, al cura, al teólogo que hiciera esto, era para, vamos, se iba a hinchar en cifras y letras o una cosa de esta. Lo que se intenta es asimilar o amoldar viejos cultos y creencias paganas pues a la nueva fe, que era en ese caso el cristianismo. Pero incluso entre el propio cristianismo, como ya hemos comentado más de una vez, también había sus reyertas, no estaban todos de acuerdo en cómo interpretar ese tipo de símbolos. Donde más se representan, sobre todo, pues ya es en el románico, fíjate en todos los capiteles, donde cada animal es verdad que simboliza algo. Entonces ahí te meten animales reales, animales fantásticos, que es muy interesante esa simbología, ¿no? Los animales reales sabemos que cada uno cumple una función. Por ejemplo, si tú ves un ave fénix, por ejemplo, o si ves un pelícano que se está picando el pecho, el pecho, está representando la Eucaristía y por lo tanto es un símbolo también de Jesucristo. Pero si tú ves a un mono, si ves a una sirena, si ves a un dragón, y ya no te digo, si ves a toda la caterva de diablos, lo que está representando son aspectos o virtudes negativas, aquellas que tú tienes que rechazar. Por ejemplo, la sirena era la tentación. Entonces, tú sabías perfectamente que era un animal mitológico, pero a la sirena, ¿a qué se la asocia? Esos cantos de sirena tan seductores, tan melodiosos, siempre también con esas connotaciones sexuales que tienen las sirenas, porque hay algunas que se las representan con doble cola, y además doble cola abierta a horcajadas, viéndose el sexo. Bueno, pues todo eso era la lascivia, la lujuria, la tentación, y entonces se representaban las sirenas, además en lugares muy visibles, pues como una especie de catecismo pétreo, para que supieras lo que significaba cada cosa. El dragón era uno de los símbolos, de los muchos símbolos que tenía el diablo, entonces tenías que tener cuidado. Por eso a San Jorge, o sea, a San Miguel, se le representa alanceando a un dragón, pero el dragón, ¿qué es lo que está representando? No a un animal mítico e inexistente, que eso daba igual. Representaba el paganismo, representaba al anticristo, representaba a Satán. Entonces ese era el dragón. ¿Y qué pasa con el unicornio? Pues con la Iglesia le da un retoque, como hicieron los distintas... Bueno, el personaje que repintó el cuadro de Rafael Sanzio, de la Dama y el Unicornio, le da un retoque y lo convierte en símbolo de pureza. Es decir, le quita todas las características salvajes, animalescas, bestiales, y le da el toque de pureza. Por eso, en los tapices, por ejemplo, medievales y ya cristianizados, donde aparece el unicornio, aparece o bien como este símbolo de pureza, o bien al que hay que cazar
para conseguir su cuerno. Entonces te cito 3 tapices que son fundamentales. Además, Los estaba viendo aquí en internet, según te estaba escuchando. Es una representación muy profusa, ¿no? En la iconografía medieval. Siempre en este caso parece más un cuerpo de león, ¿no? Por la cola que tiene. ¿Cuál es ese tapiz en concreto que estás viendo? Pues ahora te lo digo. Hay 3 que yo tengo aquí recogidos. Uno es el más antiguo, del que yo tengo constancia, que además está precisamente en España. Está en la Catedral de Girona, en el Museo Capitular, que es del siglo XI, que es el tapiz de la creación. Y ahí te aparece, por supuesto, el unicornio haciendo de las suyas. Luego hay un tapiz del siglo, los dos son del siglo XV, que son muy conocidos, la caza del unicornio por una parte y la dama y el unicornio por otra. Uno está en el Museo de Cluny, en París, y el otro está en los museos Cloister, ¿no?, de Nueva York. Bueno, pues que es curioso que o bien se representan como símbolo de blancura, de pureza, de cristiandad, o como sería la caza del unicornio, pues buscándole para dar caza a un animal que lo que más interesaba del animal, porque se tiraba al resto, era el cuerno. Leyendas españolas tienes infinidad. Ya no se le llama unicornio, se le llama alicornio o oricuerno, pero siempre para utilizarlo o bien como polvillo y luego echar en los líquidos y evitar los posibles venenos, o bien para hacer asas o jarras con ese mismo material, y de esta forma evitaba que fueras envenenado por alguna razón, o que te eliminaba el mal de ojo, o sencillamente que te daba una virilidad exacerbada, vamos, el Viagra de la época. Era imposible que hubiera tantos unicornios si es que hubo alguno, porque los cuernos de unicornio aparecen en museos de farmacia. Claro, como el elemento de la botica. Claro, de hecho, en las colecciones que había en aquella época, que son los antecedentes de los museos de historia natural, que eran los gabinetes de maravillas, ¿te acuerdas que había también unicornios? De hecho, había frascos de polvo de momia. Eso es. Y polvo de unicornio. De polvo de unicornio, pero hasta el mismo cuerno, un cuerno así retorcidillo, que eran dientes de narval, sin ninguna duda, también te aparecía. Entonces, claro, y eso incluso servía de comercio. El duque de Berry, por ejemplo, tenía 2 cuernos de unicornio que comerciaba con ellos. Carlos I, con el margrave de Bayreuth, le dio 2 unicornios para saldar unas cuantas deudas que tenía con este margrave. Rodolfo II tenía otros cuantos cuernos de unicornio. Ahora sí, claro, le vendían cualquier cosa porque el tío era bastante crédulo y tuvo sus más y sus menos con algunos de estos coleccionistas. Pero todos estos gabinetes de maravillas funcionaban precisamente porque tanto las artificiales como las naturalia, que eran las 2 partes que tenían los gabinetes de maravillas, estabas viendo cosas que tú no veías normalmente. Algunas eran reales y otras eran artificiales, porque sencillamente se estaban inventando de cabo a rabo el material para subirle de cotización. Estaba viendo que te mostraba. Hay infinidad de ellos en los bestiarios medievales, que son esos libros en donde aparecen infinidad de animales, pues bestiales. Bestias, claro. Como el propio unicornio, y el que te he mostrado se conserva en París, en el Museo Nacional de la Edad Media, claro. Y que la dama y el unicornio, claro, y que es quizá uno de los más conocidos de todo, ¿no? Y estás hablando de esos, hemos hablado de ese simbolismo, de ese origen legendario, pero también era un animal de poder. Sí. Has adelantado algunas pistas al respecto, pero vamos a escuchar ya en este tercer corte que tenemos en nuestro cronovisor a Clara Tahoces, autora de El último gran unicornio, que nos cuenta un poco esas facetas de este animal como animal de poder. Con el paso del tiempo, el unicornio se convirtió en un emblema de poder, un animal poderoso que no era extraño verlo ya en catedrales y en iglesias o incluso en escudos reales, como por ejemplo el de Jacobo VI de Escocia, cuando se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, que esto fue a principios del siglo XVII. Lo que hizo fue añadir el unicornio al emblema real, prosiguiendo con la tradición que ya existía de otros monarcas escoceses. Y así el unicornio, digamos que se convirtió en una fuente de poder, de sabiduría, en algo inalcanzable, una entelequia, algo que no se llegaría nunca a conseguir, aunque se intentó falsificar por parte de algunos biólogos o incluso reconstruirlo utilizando huesos de otros animales. Así el unicornio, como decimos, fue un emblema que llegó hasta nuestros días, aunque el sentido que antes tenía, comparado con el sentido que tiene hoy, yo creo que ha diferido bastante. Hoy el unicornio se ha convertido casi en un juego infantil.
me atreveré a decir. Y en una religión, ¿sabes que existe? ¿Qué dices? Sí, hay una religión chorra de esas que se inventan precisamente como sátira. Como la iglesia maradoniana, ¿no? Exacto, sí, es una de ellas. Que luego, cuando estuve en Argentina, nadie la conocía. O el pastafarismo. Es verdad. Claro. Un día podemos hablar de estas religiones. Wow, son graciosísimas. Además se sabe claramente quién las inventó, por qué, con qué finalidad y sobre todo pues buscando normalmente una parodia, ¿no? Una parodia de decir, bueno, si tú eres capaz de creer en los principios de tal religión, y no vamos a citar ninguna, pues puedes creer en esto. Entonces, cuando se crea esta religión, que se llama la del unicornio rosa invisible, el URI, se crea en 1990, dice, bueno, si usted es capaz de creer en un Dios invisible, todopoderoso, que es capaz de crear el mundo en 7 días, ¿por qué no va a creer en un unicornio que además es rosa y es invisible? Y entonces te hacen unos postulados medio teológicos, medio científicos, para decir que si te crees eso te puedes creer cualquier cosa. Entonces, bueno, su símbolo es el unicornio, ¿cómo no? El unicornio rosa invisible. Bueno, es verdad que se está utilizando prácticamente para todo, y un día comentaremos este tipo de religiones pues para que veamos cómo tienen también un poco un fundamento lógico, ¿no? A través de las creencias, pues a veces ciegas, ¿no? Que tienen algunos fieles. Pero sí es cierto que el unicornio se ha asociado ya muchísimo al mundo de las hadas, es como que conviven con ellos, sobre todo a través de esas películas como Legend que te he comentado de Tom Cruise. Y luego, pues fíjate, en canciones como la de Silvio Rodríguez, incluso en novelas como la de Manuel Mujica Lainez, El unicornio. O la que has mencionado de Juan Eslava, que fue Premio Planeta. Claro, ¿no? Fue Premio Planeta en 1987 y además que es una novela... Bueno, para mí fantástica, preciosa, porque está escrita con ese lenguaje del momento, y como Juan de Olid, que es el escudero, ¿no?, de Enrique IV de Castilla, pues eso, le encomienda buscar en el África más profunda pues un unicornio para que le cure de su impotencia. Existió Enrique IV, fue impotente, lo que no existió es que se fuera a buscar un unicornio, pero no es descabellado que estas cosas ocurrieran, porque era de un alto valor. Y si tú te lo creías, evidentemente, lo mismo que pasa con las reliquias, si para ti esa reliquia consideras que es de la Virgen, de un apóstol o de Cristo, pues tiene un valor que va más allá de lo puramente crematístico. Lo mismo ocurría con esto, incluso lo que ocurría con la mandrágora. La mandrágora se sabe que es una raíz totalmente estudiada y catalogada, pero se empezó a decir que crecía solo con el postrero semen de un ahorcado y por lo tanto solo podía ser arrancada por un perro, porque el aullido que daba la mandrágora te podía dejar seco en el sitio. Todo eso se inventaba, y los triaqueros, que son los que vendían la mandrágora, pues se forraban. Algo parecido pasó con el cuero de unicornio. Hay que desligar la parte histórica, la parte zoológica, la parte mítica, y más o menos en esta media hora de cronovisor lo hemos intentado hacer. Pero fíjate, como decimos siempre, es ese elemento humano lo que caracteriza este tipo de historias para convertirlas en algo fascinante, en algo maravilloso, porque no deja de ser algo inventado, podríamos decir, con su trasfondo real, porque seguramente fuera inspirado por un animal que hoy desconocemos, o que el error de interpretación de algún testigo de estos animales que has comentado, como el rinoceronte o el oryx o el narval, pues pudiera haber llevado al error de crear el mito del unicornio, pero no deja de ser una historia hermosísima, una historia fascinante, y a partir de la cual pues uno de esos mimbres más que ha caracterizado la historia del ser humano. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más. Vamos a salir despacito, con sigilo del taller de Rafael Sancio, que tiene que acabar esta dama y el unicornio. Él todavía no sabe que va a ser un unicornio, nosotros sí que lo sabemos, pero te emplazo la semana que viene aquí para un nuevo cronovisor. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Hasta luego, Rafael. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Hemos tenido acceso a un descubrimiento excepcional. Una tumba con un guerrero ataviado al modo griego. La arquitectura del enterramiento es fenicia, pero el ajuar parece el de un hoplita. Junto al túmulo este que os decía que apareció al principio, que era una especie de cubierta hecha con mampostería de muy mal trabajada, lo que aparece por debajo es una estructura de sillares perfectamente escuadrados, con un grado de detalle
un hecho que ya nos descuadra completamente con lo que serían las construcciones musulmanas que estábamos viendo, y ya te digo, sobre todo la grandiosidad de la construcción, que estaba perfectamente realizada. Tras las primeras valoraciones se impuso una excavación de urgencia. Había que proteger el hallazgo por encima de todo. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental que realizó para Televisión Española nuestro buen amigo Manuel Pimentel, en el que Alberto Cumpián, arqueólogo, hablaba seguramente de uno de los mejores hallazgos, de los hallazgos más fascinantes que se ha realizado en la península ibérica en la última década. Es la tumba de un guerrero aparecido en Málaga, y que cuenta con infinidad de detalles que nos van a hacer retrotraernos en el tiempo, no solamente a una época pues gloriosa, podríamos definirla así, con letras de oro, de la historia de la península ibérica, sino también a los métodos de trabajo y sobre todo a la calidad de los objetos que aparecieron en este lugar. David García, bienvenido a Ser Historia. Hola, buenas, Nacho, un placer estar contigo. Tú eres arqueólogo, trabajaste en 2012 en la excavación de esta tumba. ¿Cómo aparece? Porque aparece en un contexto urbano. ¿Cómo aparece esta tumba? Bueno, pues esta tumba aparece en el casco urbano de Málaga. El motivo de la excavación es que la construcción de una vivienda, de un proyecto inmobiliario bastante ambicioso, porque consistía no solamente en una gran cantidad de viviendas, sino en un parking que comprendía 4 plantas, por lo que la excavación en el subsuelo era bastante profunda. Y bueno, pues auspiciada bajo el paraguas de esta intervención inmobiliaria, pues se realizó una intervención arqueológica, como la legislación obliga, cada vez que se hace una obra en el casco histórico de una ciudad. Este tipo de tumbas, en ocasiones, por la experiencia, la historiografía nos cuenta que a veces aparecen solas, a veces aparecen insertadas en una necrópolis. ¿Cuál fue el caso de esta tumba del guerrero? La verdad que fue un hallazgo totalmente sorprendente, porque en principio cuando nosotros comenzamos la excavación, bueno, pues los primeros restos que empezaron a aparecer correspondían a las viviendas que se habían demolido, propias del siglo XIX, del siglo XVIII, y posteriormente encontramos pues los restos de época medieval. Unos restos de época medieval que comprendían primero una fase de época nazarí, que estaba fundamentalmente protagonizada por la existencia de hornos de fabricación de cerámica. Ya sabíamos que esto podía aparecer porque esa zona, la zona donde se encontró la tumba, es una zona que tradicionalmente se ha utilizado en Málaga para la fabricación de cerámica, debido también a la existencia de una buena materia prima para esta actividad, y por tanto no era sorprendente el hecho de que aparecieran estructuras relacionadas con la producción cerámica. No solamente los hornos nazaríes fue lo que apareció de época medieval, sino que bajo estos había una fase de época almohade, una fase que correspondía a una zona habitacional. Se podían definir fácilmente las calles, las viviendas de esta época de época almohade. Y bueno, era básicamente lo que nosotros esperábamos encontrar en la zona, porque ya teníamos conocimiento de hallazgos similares en la cercanía. Sin embargo, cuando ya nos acercamos al nivel geológico sobre el que están apoyadas estas viviendas de época almohade y también algunas de época taifa un poco más antiguas, pues nos encontramos la sorpresa de que, continuando el rebaje en el nivel geológico de limos y de arcillas que constituían la base de esta vivienda, pues nos encontramos una estructura totalmente anómala, que, dada la posición, estaba enterrada bajo el sustrato geológico y que se encontraba totalmente aislada. Es decir, no había ninguna estructura similar en los alrededores, las características que ni por los materiales que estaban asociados a ella. Por lo tanto, debido a sus características, pues lo primero que pensamos es que debía tratarse de una tumba, pero hasta el momento no sabíamos ni de qué época ni a quién podía pertenecer. De alguna forma el hallazgo me recuerda al que hizo Ramón Corzo a comienzos de los años 80 en los trabajos de esa casa en Cádiz, donde apareció precisamente en el subsuelo el sarcófago de la Dama de Cádiz, pues absolutamente aislado, ¿no? De ningún contexto, de ninguna necrópolis, absolutamente nada. Estaba ahí en medio de la nada. En el caso de esta tumba del guerrero, ¿cómo la podéis describir? ¿Es una fosa? ¿Está excavada en la roca? Descríbenos un poco cómo es el aspecto de la tumba. Bueno, también comentándote el hecho de que esté aislada, también decirte que en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Málaga, y ya adelantándonos un poco, algo que contaremos un poco más adelante,
En época fenicia no se conoce todavía el emplazamiento de la necrópolis de la ciudad. Se han localizado una serie de tumbas aisladas a lo largo de en torno a lo que sería el núcleo urbano fenicio, pero lo que es la necrópolis fundamental de la ciudad hasta el momento no ha sido hallada, ¿no? Después de este apunte quería comentarte que bueno, nosotros cuando damos con la estructura primero de mampostería de piedra, como te he dicho que por su posición estratigráfica estaba claro que estaba enterrada en el subsuelo, procedemos a definir un poco más la estructura para intentar poder dilucidar de qué se trata, y nos damos cuenta de que bajo esta pequeña estructura de mampostería de piedra nos encontramos con una estructura de sillares, realizados en calcarenita, con una fábrica de mucha calidad, y que no solamente reafirmaban por las dimensiones que tenía y por el hecho de tratarse de una cista realizada con sillares, que estábamos ante una tumba. Una tumba que, como te he dicho antes, todavía desconocíamos de qué época podía ser, porque solo teníamos ante nuestro ojo lo que son los elementos arquitectónicos. No teníamos ningún tipo de material arqueológico que nos pudiera dar pistas acerca de qué cronología podía tener esa tumba. Teníamos, por tanto, una tumba realizada en sillares, rodeada de una estructura de mampostería de piedra y colmatada con los propios limos que debían situarse encima. Colmatada con esos limos porque lo que no teníamos rastro era de la cubierta. No aparecía cubierta. En ese momento podían pasar dos cosas. Una, de que la cubierta pudo haber sido expoliada, porque también estaba hecha de sillares, o que la cubierta pudo estar hecha de un material vegetal, que cuando ese material de ese vegetal desaparece, pues la tumba es colmatada. Lo cierto es que a medida que avanzan vuestras investigaciones, bueno, descubrís una serie de elementos en el ajuar de esta persona que más o menos pues os llevan a datar la tumba más o menos en el siglo VI antes de nuestra era, y que realmente estabais delante de una suerte de guerrero, ¿no? De ahí el nombre, el apelativo con que se le conoce en la actualidad a esta tumba. Bueno, hay muchas circunstancias que se produjeron a lo largo de la excavación. Como te he dicho antes, nosotros prácticamente hasta que no llegamos al fondo de la tumba desconocíamos totalmente ante lo que nos encontrábamos, porque el ajuar precisamente estaba, como cabía esperar, apoyado en el suelo de la tumba. Pero hasta ese momento nosotros no podíamos creer que estábamos ante una tumba no expoliada. Lo más normal es que esa tumba habría sido expoliada y robado su contenido, que es lo que esperábamos que fuera. Justamente cuando llegamos al nivel del suelo de la tumba es cuando todo el ajuar, digamos, aparece casi a la vez, ¿no? A lo largo de la excavación nos habíamos encontrado muchos trozos de metal, luego si quieres ahondamos en este aspecto porque es muy interesante, pero digamos que todo el ajuar espectacular del que tú me hablas aparece a la vez apoyado en el suelo de la tumba, junto a los restos del individuo inhumado que se encuentran en el centro de la cista. Hay que decir también que los huesos estaban en muy mal estado de conservación, pero se ha intentado realizar todos los análisis para poder sacar todo el partido a ellos. Nos encontramos con unas varillas de plata situadas en los pies del individuo, un plato también de plata situado junto al cráneo, junto a este un anillo con un escarabeo realizado en cornalina y engarzado en oro y en plata, y una punta de lanza. Este es el ajuar que en ese momento nosotros tenemos documentado. Como pueden ver, no estoy hablando del casco en ningún momento, porque hasta en ese momento desconocíamos la existencia del casco. ¿Bien? Sí, continúa, David. Lo que sí veíamos es que sobre la tumba, esta mampostería que cubría la tumba, aparecían algunos restos de metal entre ellas. Eso nos llevó a la necesidad de tener que, una vez documentada y estudiada esa mampostería de piedra, retirarla para ver esos trozos de metal a qué correspondían. Y es cuando retiramos esta mampostería de piedra cuando aparece el casco. El casco junto a un quemaperfumes de cerámica. Es decir, el casco no estaba situado en el interior de la cista, sino que estaba en la cabecera de la cista, fuera de la tumba. Un aspecto que es muy interesante y que luego a la hora de estudiar hemos visto que puede relacionarse con un ritual concreto, ¿no? El casco es, según los expertos, claramente corintio. Estaba originalmente estañado. ¿Para qué? Para que tuviera un aspecto plateado impresionante. Debía ser un casco muy lujoso. En la península ibérica solo han aparecido 2 ejemplares, pero fuera de contexto arqueológico. Uno en el Guadalete y otro en la Ría de Huelva. Para encontrar algo parecido hay que visitar Olimpia. El casco corintio tiene una perdurabilidad como elemento defensivo muy larga. Si nos creemos a Homero, ya realmente en esa época se utilizaban los cascos corintios, pero por lo menos desde el siglo VII
hasta final de la época clásica se utilizan, hasta final del V. Acabamos de escuchar otro fragmento de este documental maravilloso de Manuel Pimentel, de la serie Arqueomanía, de Televisión Española, de la 2, en donde la arqueóloga Sonia López nos hablaba quizá de una de las joyas que apareció en esta tumba del guerrero en Málaga. David García, arqueólogo, el casco, sin lugar a dudas, os sorprendió a todos, al mismo tiempo que, bueno, que le dio un matiz de aspecto extraordinario, ¿no?, a la tumba, porque realmente no hay muchos paralelos como él en la península ibérica. No, la verdad es que no. Previamente al hallazgo del casco ya estábamos realmente emocionados, no solamente por todos los restos que te he descrito antes, pero fundamentalmente por uno que era el escarabeo. El escarabeo, al estar realizado en oro, pues lo que supone la aparición del oro, que conserva su brillo, que no se oxida, ¿no? Pues fue algo realmente muy espectacular para todos los miembros del equipo, ver de pronto brillar entre la tierra ese anillo que luego demostró ser una pieza excepcional por la factura que tenía, ¿no? Pero sin duda realmente el casco fue realmente quizá el momento más emocionante, ¿no? En aquel momento tampoco nos podíamos imaginar que fuera un casco. Teníamos una estructura de bronce de forma redondeada, podía ser un caldero, podía ser otro tipo de utensilio, pero nunca pasó por nuestra cabeza que pudiera ser un casco. Fue justamente cuando una pieza de un trozo, digamos, de barro se separa de lo que es la parte frontal y aparece ante nuestros ojos la mirada del casco, la defensa nasal, es cuando ya básicamente rápidamente comprendemos que estamos ante el hallazgo de un casco, ¿no? Entonces, pues realmente es un momento que, bueno, yo creo que a todos los que nos dedicamos a la arqueología es único y que probablemente pues no tendremos oportunidad nunca en la vida de poder disfrutar de un momento como ese, ¿no? La aparición de este casco y también la aparición de esta joya de aspecto egipciano nos hace pensar una vez más en esos contactos, ¿no?, que había pues hace casi 2500 años entre el Mediterráneo más occidental y el Mediterráneo más oriental, ¿no?, y que la gente pudiente, las clases elevadas, como seguramente el personaje, el guerrero que ahí aparece enterrado en esta tumba, pues podía acceder a ellos. ¿No es así? La verdad es que una vez que comenzamos ya el estudio, ¿no?, de todo el ajuar en su conjunto y empezamos, digamos, a tirar del hilo de la paralelo arqueológico, de las fuentes históricas, nos dimos cuenta de que todo tenía sentido, es decir, que todos los elementos del ajuar tenían un sentido y no hacían más que caracterizar a la figura del personaje que estaba ahí enterrado, que era de un guerrero. No solamente porque el anillo no tenía grabado, no podía tener otra, sino la figura de Sekhmet, ¿no?, diosa de la guerra, ¿no? Qué mejor amuleto para una persona que se dedica a esa actividad bélica, ¿no? Ese plato de plata tan representado en la cerámica griega, ¿no?, en esos actos de libación, en esos actos rituales previos a la batalla, ¿no? Por supuesto tenemos la lanza, tenemos el casco, ¿no? Y tenemos una cronología que ya podemos adelantar, que es del siglo VI, un momento en que, como tú dices, incluso la presencia de mercenarios griegos, de los llamados hombres de bronce, está documentado en las fuentes ya en Egipto. Y hay una serie de elementos, tanto arqueológicos como documentales, que dan sentido a este personaje y a todos los elementos de los que disponía, ¿no? Recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este maravilloso museo de Málaga para poder ver prácticamente in situ la reconstrucción que hay tanto de la tumba como del ajuar, con esas piezas maravillosas que fueron descubiertas pues hace prácticamente 7 años y que nos acercan una vez más a los puntos de conexión, a ese momento de conexión que había entre la península ibérica y las culturas más orientales, sobre todo el mundo griego y el mundo egipcio. David García, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por difundir la historia y por difundir nuestro trabajo, que es básicamente el principal objeto de la actividad que nosotros desarrollamos. El 22 de noviembre de 1963, a las 11:40 de la mañana, aterrizamos con el Air Force One en el aeropuerto de Dallas. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Los caciques que querían que los extranjeros se marcharan de sus tierras cuanto antes, trajeron regalos a Cortés.
Para aquellos españoles el único regalo con verdadero valor era el oro. Poco podía imaginar Cortés que una de las indígenas que le llevaban como presente iba a ser una pieza clave en su conquista. Después de un sahumerio ritual para purificar el encuentro, el cacique local se presentó al español. Cortés no entendía el maya, pero Aguilar le hacía de intérprete. Quiere enseñar la paz, capitán. Aunque parece que tiene mucha prisa porque nos vayamos a su tierra. ¿Traen oro? No lo creo. Los regalos son las mujeres. Escuchábamos un fragmento de un documental del SPR mexicano titulado Hernán Cortés y la conquista de México, una producción del año 2017 en donde se nos acerca una recreación con una voz en off, que recrea, como digo, ese momento de encuentro primero entre Hernán Cortés y los indígenas que encontró en esa tierra que en definitiva luego sería México. La conquista de México es el título del libro del que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Está publicado por la Esfera. Está ya en la segunda edición. En el mes de septiembre se va a presentar también en México. Y a mí me ha gustado porque es una de esas referencias que huye un poco de la historia tradicional. Es cierto que hace especial hincapié también en intentar el lavado de cara de esa leyenda negra que poco a poco parece que conseguimos quitarnos de encima, ¿no? Y una prueba de ello es este documental de Hernán Cortés y la conquista de México, realizado por los propios mexicanos, en donde se habla de los problemas intestinos que había en el México de entonces, en el siglo XV y XVI, para justificar, entre comillas, la acción de los españoles. Iván Vélez, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, gracias. Iván Vélez es el autor de este libro, La conquista de México, publicado por La Esfera. La primera pregunta, Iván, un arquitecto enamorado de la historia, eso me encanta. Bueno, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y sí, claro. A mí me lo dicen porque yo no soy periodista, yo estudié historia antigua, hice egiptología, pero a mí siempre que me dicen periodista, a mí la verdad es que lo siento por mis compañeros, se me abren las carnes, porque yo no tengo nada que ver con el periodismo. Bueno, entonces es que somos heterodoxos españoles. Claro, así me gusta eso. Seguramente. Fíjate, tú has trabajado mucho, imagino que te habrás documentado y es evidente, ¿no? Al leer tu libro, el trabajo que hay detrás. Y uno de los aspectos que me consta que también contra el que has intentado luchar es esa capa de lodo que se ha generado con el paso del tiempo en forma de leyenda negra, ¿no? Sí, así es. Vamos, mi intención, con la cual yo he trabajado, este es un libro que me encargó la Esfera de los Libros, hay que decirlo así de entrada. Mi intención es presentar aquellos hechos con el mayor rigor dentro de una obra que pues tiene una dimensión divulgativa evidente y con la crudeza de lo que ocurrió, exponerlos, no justificar gratuitamente nada, pero tampoco recrearme en sucesos escabrosos que por otro lado eran propios de la época, es decir, la justicia llevada a cabo por medio de mutilaciones era propia de los europeos de la época, los sacrificios humanos lo eran de aquellas sociedades prehispánicas y bueno, pues aquel choque o aquel encuentro, como quiera llamársele, es lo que yo he intentado recrear intentando también a su vez pues darle cierta profundidad de análisis a algunos aspectos muy concretos, ¿no? Me consta que hay muchos oyentes que tenemos desde México y de otros lugares de Centroamérica o de Sudamérica, incluso Estados Unidos, al norte o Canadá. Siempre lo hemos destacado, ¿no? Hay que evitar ese presentismo, intentar justificar, mejor dicho, intentar calificar con nuestra moral, con nuestro pensamiento del siglo XXI, cosas que sucedieron hace 5 o 10 siglos, porque entonces grandes mitos de la historia como Alejandro Magno, claro. Julio César, serían todos verdaderos asesinos, ¿no? Claro, ese es el peligro mayor que tiene quien trate de abordar este material histórico, el presentismo, el analizar con las categorías del presente lo ocurrido, en este caso hace 500 años. Desde luego, aquellos señores pues tenían una forma de ver la vida, una forma de estar en el mundo, unas creencias, un afán, estoy hablando del lado español sobre todo, sí. Un afán de trascendencia, de fama, de enriquecimiento, de ascenso social, y todos esos factores son los únicos que pueden explicar sus conductas, porque
tratar de explicarlos desde la perspectiva de individuos movidos por sed de oro y de sangre únicamente, pues me parece que carece de sentido. Por lo tanto, pues es obligado tratar de ser una especie de testigo interno de aquellos hechos, con los ojos del momento. Al mismo tiempo, en ocasiones se ha volteado la tortilla y se ha exagerado en mitificar también a esos protagonistas que a mí me parecen alucinantes. O sea, lo que hizo Pizarro, lo que hizo Cortés, lo que hicieron tantos otros, dejarlo todo absolutamente aquí. Muchos dirán, bueno, es que aquí no tenían nada, pero es igual, hay que echarle valor para ir allí y bueno, pues conseguir lo que consiguieron, ¿no? Y aún así se ha mitificado. Y hay que decir, claro, como es un mundo muy complejo, hay que decir que algunos sí que dejaban atrás cosas. Es decir, en el caso de Cortés, bueno, era un hidalgo, era un hombre que tenía una hacienda suficiente como para vivir en Medellín. Por ejemplo, Esteban Miracaballos ha reconstruido más o menos la hacienda del padre de Cortés y bueno, pues tenía un molino, tenía en fin unos medios de vida suficientes, pero por eso yo decía antes que hay que intentar imbuirse de la ideología del momento, pero ese afán de trascendencia, de éxito y de ascenso o de fama en el sentido de aquel momento, pues también era un impulso. Incluso también factores como el religioso tienen una fuerza importante, es decir, que ellos se atenían a un canon de hombre propio de aquella época y eso pues es necesario tenerlo siempre en cuenta. Por otro lado, yo he tratado también de ofrecer ejemplos contrapuestos, gente pues que se condujo con verdadera violencia y movidos por grandes excesos, pero otros, pues como el caso de Rodrigo de Rangel, que ya enriquecido y envejecido, pues quiere ganar fama y dejar memoria de sí mismo haciendo una conquista de una provincia de aquellas tierras. Es decir, que es un mundo muy complejo que conviene pues dotarle de todos los matices posibles. ¿Se sabe cuándo surge ese misticismo? Hombre, yo pienso... Porque la leyenda negra es prácticamente contemporánea, a partir del siglo XVI, XVII, pero ese misticismo de intentar revertir la situación exagerándola, que en definitiva es manchándolo, ¿no? E inventándose cosas que no existieron. ¿Te refieres a sobrevalorar los hechos? Sí, sobrevalorar. Bueno, eso es muy propio de unos hombres pues que al fin y al cabo su conexión con la península iba por la vía de la escritura, entonces ahí es fácil incurrir en algunos excesos y eso es propio de muchos otros que se han enfrentado a esas situaciones. Yo escribí un libro anterior a este que se llamaba El mito de Cortés, en el cual cotejaba un poco, o reconstruía esta comparación ya muy clásica entre Julio César y Hernán Cortés. Bueno, pues si Julio César exageraba las bajas que había causado en los enemigos galos, también evidentemente los españoles a veces exageraban en sus hazañas, pero es verdad que también tenían un elemento incluso providencialista que les apoyaba, es decir, creían en algunos momentos estar pues apoyados por la divinidad, es decir, que es una serie de factores que contribuyen a esa exageración que en algún momento se da, eso es evidente. Porque estamos celebrando ese quinto centenario de la llegada de Cortés, 1519, 2019. Hernán Cortés es quizá uno de esos personajes más fascinantes del siglo XVI. Sí, sin duda. Yo creo que además, yo en el libro lo he tratado de hacer al hilo de las propias palabras del conquistador, cuando él ya, me parece que en la quinta carta de relación dice que había émulos de sí mismo, es decir, que Cortés en vida es consciente de que ha constituido una especie de canon, una especie de modelo para los que ansiaban hacer lo mismo que hizo él. Él, digamos que es el primer gran conquistador exitoso, el primero que hace caer una estructura imperial es él, y bueno, pues tiene razón cuando dice que hay émulos de sí mismo, hombres que tratan de imitarle a la escala que pudieran. Y hay una cosa muy bonita en la expansión americana del Imperio Español, y a mí me parece que es muy bella esta idea que ocurre con todos los imperios, que es donde los imperios encuentran sus propios límites, y en el caso de Norteamérica, los españoles ven sus fuerzas ya al límite, donde en las praderas, que ya se pierde el horizonte, y en el sur, por la parte meridional, cuando está la espesura de las selvas. Digamos que entre esos dos límites es donde se mueve el Imperio Español, por lo menos en estas fases iniciales. El papel clave de Malinche en la conquista le valió, siglos después, el desprecio de la sociedad mexicana, y aún hoy, muchos la consideran una traidora. Es un poco difícil hablar de traición en un México que no era México, ¿no? Es decir, estamos ante una multitud de pueblos, de lenguas, de costumbres,
dominados en una buena parte por los mexicas, ¿no? Un pueblo guerrero, impositivo, y al que la mayor parte de los pueblos indígenas odiaba, ¿no? Porque eran los conquistadores, los mexicas, los verdaderos conquistadores. La Malinche es un personaje controvertido, es un personaje que no era mexica, ella era de otros pueblos mesoamericanos que estaban ante el peligro de que el mexica los fuera a conquistar y hacerlos sus tributarios. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental Hernán Cortés y la conquista de México, una producción del año 2017, y en la voz de Antonio Rubial, historiador, y Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo. Veíamos el otro día cuando lo estuve viendo, iba a decir que prácticamente me emocionó, ¿no? Porque no es normal que un mexicano reconozca tanto los entre comillas, errores que ellos habían cometido, y las circunstancias que devinieron en la llegada de Cortés, ¿no? Los mexicas eran verdaderos, no, iba a utilizar el presentismo, ¿no? Pero hoy lo veríamos como precisamente pues genocidas, ¿no? Podemos entenderlo de una manera mucho más abrupta, ¿no? Sí, yo suscribo esas palabras que acabo de escuchar de estos señores. Sí, te veías sintiendo... Yo, claro, por supuesto, esas son mis tesis, me adhiero completamente a ellas. Es un gravísimo error considerar que donde llegan los españoles es a una especie de terreno armónico en la cual hay una convivencia casi ecológica entre la guerra civil. Claro, hay una guerra civil, hay un aporte constante de esclavos y de personas que deben ser sacrificadas en la capital de los mexicas, pueblo muy belicoso y cuya belicosidad es la que le permitía mantener la hegemonía sobre esos territorios. Y Cortés lo que va haciendo es sustituir la sujeción a Moctezuma por una sujeción hacia un rey, Carlos I, del cual pues aquellos señores tenían unas vaguísimas nociones, pero que de momento le quitaban de encima el yugo mexica. Y sí que es cierto que en el caso de pueblos como el Tlaxcalteca, la opresión era tal pues que Cortés, y sé que esta palabra puede ser un poco delicada y polémica, es visto casi como una suerte de libertador de los opresores mexicas. Entonces Cortés lo que va haciendo es una política de alianzas muy sutil, muy astuta, siempre sin contravenir en exceso a los mexicas para no provocar una reacción violenta, y va engrosando sus filas con guerreros indígenas pues que le dan músculo a su hueste, que en principio era de unos 500 y pico españoles, ¿no? Que es precisamente, como decías ahora, Iván Vélez, autor de este libro La conquista de México, publicado por La Esfera. Esa ayuda a Cortés es lo que le permite ir asentándose, ¿no? Asentándose y crear una estructura política, social nueva, con leyes, con ideas. Es cierto que la Iglesia pues estuvo por allí, pues como sucedía en otros lugares de Europa, y como digo, pues una estructura política absolutamente novedosa. Sí, ese es un aspecto poco conocido. Es muy fácil quedarnos en la acción bélica, que es, por otro lado, verdaderamente espectacular, ¿no? Solamente la confección de los bergantines y su botadura en la laguna, y esa especie de ofensiva que yo he llamado anfibia, ¿no? porque en realidad se hace con barcos y con caballos e infantes. Bueno, pues una vez cae la capital, aparece en los años y en las décadas posteriores, en las 2 décadas posteriores, un Cortés muy diferente, un Cortés que se demuestra o que se muestra como un hombre político bastante prudente, porque él es consciente del frágil equilibrio que se vive en aquella tierra, porque evidentemente cuando llegan esos españoles y los que les suceden no hay una sustitución de las estructuras indígenas, sino que hay un mantenimiento de las mismas en gran medida, claro, señoreadas por unos españoles que quieren constituir una especie de nueva nobleza no permitida por la corona, como es lógico, por motivos que todo el mundo puede imaginar, y él lo que va tratando en diversos documentos es de ir ajustando las instituciones políticas a aquella realidad. Y eso es un mundo que yo invito a que la gente lo investigue, porque demuestra un gran realismo político por parte de Cortés, y da muestras de qué es lo que sucede a la conquista. Yo le he dedicado un capítulo porque me parecía un factor muy importante a la hora de valorar en su justa medida a Cortés, y que conste que yo no he querido hacer un panegírico de Cortés, pero bueno, es obligado por referirse a él porque es la figura más destacada de aquellos hechos.
Es lo que te iba a comentar, Iván, el hecho de la figura de Hernán Cortés supera, ¿no?, la normalidad, el perfil de otros conquistadores, como el mencionado antes Pizarro. Cortés, aparte de militar, pues era también un estratega y un político. Sí, yo creo que a Cortés le debió más probablemente a la pluma que a la espada, por increíble que parezca. Es decir, que nos quedamos con la imagen tópica, que hay que combatirla por otra parte, de unos conquistadores pues con unas corazas relucientes y que van avasallando, por decirlo así caricaturescamente. No, la cosa era mucho más compleja, y ahí es donde se demostraba quién era el habilidoso, y que al fin y al cabo era el que sobrevivía. Y el mayor superviviente es Cortés, que sobrevive incluso a su propia muerte cuando se pierden en esa expedición a las Igueras tan impresionante. Y incluso él llora su muerte cuando se entera de que se ha dado noticia de que ha fallecido, y es capaz de sobreponerse a esa muerte documental y regresar y acabar convirtiéndose en un gran señor del Valle de Oaxaca, el Marqués del Valle. Pero bueno, sobre todo yo creo que Cortés, insisto, las habilidades diplomáticas son las que le salvan. Le salvan en Veracruz de la posible rebelión con la facción velazquista que va con él. Es la primera salvación que tiene él, no ser considerado rebelde. Eso se consigue más tarde, pero él acaba neutralizando a esos discrepantes, y luego pues se salva, ya se ha visto en ese audio que hemos puesto al principio del programa, pues atendiendo de un modo muy sutil a los embajadores de Moctezuma y negociando con los diferentes caudillos o caciques que estaban sujetos a la obediencia mexica. E incluso, por rematar un poco el argumento, hay que recordar que el 8 de noviembre de 1519 Cortés entra pacífica y bien recibido a la ciudad imperial. Iván Vélez, autor de este libro La conquista de México. Dentro de unos meses, en septiembre, lo presentas en México. ¿Esperas ser recibido también de la misma forma que Cortés? Yo no. Hombre, la intención es presentarlo en México. Se iba a hacer ahora en mayo, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad pues no se ha podido hacer. La idea es ir a México. Yo voy con cierta regularidad a México. Es un país que me encanta, me encuentro como en mi segunda casa, me fascina México. Vamos a ir allí y, hombre, pues seré recibido muy modestamente, dada mi poca presencia en la vida pública mexicana y mis cualidades, ¿no? Es decir, que yo no soy un hombre relevante, ni muchísimo menos me puedo comparar con Cortés. Simplemente he tratado de buscar o de narrar de manera equilibrada aquellos hechos, y el lector dirá si lo he conseguido o no. Pues nosotros queremos que lo ha conseguido. La conquista de México, publicado por La Esfera, el último trabajo de Iván Vélez, en donde revierte y destaca algunos aspectos de esa maravillosa conquista, me atrevo a decirlo, maravillosa conquista, saltando y evitando todo el presentismo que pudiéramos estar machacando, ¿no?, y haciendo sangre de la historia, pero que desde luego no deja de ser uno de los puntos más importantes de la historia, en este caso del siglo XVI. Iván, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, gracias a vosotros. ¿Has visto ese? ¿El del avión verde? Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en 3 dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Una leyenda habla de la existencia de un libro de magia desde hace 5000 años. Fue el legado de un dios egipcio y contiene hechizos que pueden predecir el futuro. Se llama el Libro de Thoth. Y su contenido es muy misterioso. Algunos dicen que contiene rituales antiguos usados por organizaciones secretas. Todo aquel que es admitido en la orden ha de morir simbólicamente y renacer. Otros dicen que otorga a sus lectores el poder de adivinar el futuro mediante las cartas del tarot. El libro del tarot original estaba grabado en unas tablas de oro y era el Libro de Thoth.
Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión de Discovery Max hablando del libro de Thoth, un libro que hunde sus raíces en el mundo antiguo, en el mundo de los egipcios de época faraónica, y que para muchos ha sido la inspiración de uno de los juegos de naipes, me atrevería a denominarlo así, más carismáticos de la historia, sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días, el tarot. ¿Quién no ha oído hablar nunca del tarot, de este juego de cartas que tiene infinidad de utilidades, es casi un objeto artístico en sí mismo y que en las últimas décadas pues quizá ha sido un poco denostado, ¿no?, por toda la superstición y la superchería que ha habido siempre a su alrededor. En mis manos tengo un libro fantástico, El tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento, en donde nos imbuye no solamente en la historia de este juego de naipes, sino más en concreto en uno que tiene unas referencias artísticas que, como yo decía ahora, pues nos hacen viajar en el tiempo pues al siglo XV, al siglo XVI, una época en la que el conocimiento en Europa pues estaba en plena efervescencia. Pedro Ortega, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar aquí de nuevo, Nacho, encantadísimo. ¿Cuál es el origen del tarot, tal y como lo conocemos en la actualidad? Pues tendríamos que irnos, como bien decías en la introducción, a la Italia del siglo XV. Y más concretamente tenemos una fecha fundacional que sería 1441, cuando podemos datar el llamado tarot Visconti Sforza, que por su composición es el primero que inaugura la serie de tarots que van a desarrollarse en siglos posteriores hasta dar tarots tan conocidos como el tarot de Marsella. Hay, como decíamos y como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión, muchas referencias de supuestos orígenes en el mundo egipcio, en el mundo babilonio, pero realmente el tarot como tal nace en el Renacimiento, ¿no? Y por lo menos no hay evidencias históricas, documentales, que lo puedan retrasar más en el tiempo. Pues mira, ahí te podría contar algunas cosas, Nacho. Mira, en principio sabemos que los juegos de cartas llegan al Renacimiento posiblemente a través del mundo árabe, y además ese mundo árabe destiló de alguna manera, se cree que el origen de las barajas de cartas como las conocemos hoy, incluso antes que el tarot, podrían venir incluso del Imperio Romano. Sabes bien, Nacho, que ahí había una serie de monedas, las AES, que representaban cada una a un dios, Jano, Júpiter o Marte, y a partir de ahí es posible que se generara el juego de cartas que pasa al mundo árabe y de ahí pasan a la Italia del Renacimiento. De hecho, bueno, pues hubo un gran auge de los juegos de cartas conocidos ya con los 4 palos que tenemos hoy, oros, copas, espadas y bastos, y de hecho eran juegos de azar que, bueno, tuvieron un éxito tremendísimo. Pero a partir de ahí, fueron incluso prohibidos por la Iglesia, hubo quemas de barajas de cartas porque se creía que era un juego diabólico, hasta pasar a ser un juego, regio, noble, porque el primer tarot que te comentaba antes, el tarot Visconti Sforza, es un regalo de bodas, y es que tendríamos la familia Visconti, Filippo Maria Visconti va a encargar ese juego de cartas para la boda de su hija Bianca Maria con Francesco Sforza, y lo que va a hacer es coger 56 cartas que son los 4 palos que mencionábamos antes, oros, copas, espadas y bastos, y van a añadir unas cartas con figuras, 22 en total, que serían los llamados triunfos, o lo que hoy conocemos como arcanos mayores. Y estas cartas pues estaban hechas en su mayoría con grabados, pero para una ocasión tan especial como esta pues fueron dibujadas a mano e incluso coloreadas y con pan de oro. O sea que tenemos no ya un juego, sino un objeto, preciado y artístico. Así que ahí tenemos, el tarot que va a ser la fuente para los tarots posteriores con esas arcanos mayores y arcanos menores. Fíjate que estaba echando un vistazo a tu libro, El tarot de Mantegna, publicado por Ediciones Mistérica. El otro día, cuando estuvimos tomando un refresco en una cafetería y tuviste la amabilidad de entregármelo, de regalármelo, comentábamos que, claro, Mantegna quizá es una de las figuras más relevantes del 400, ¿no? Del año 1400. Bueno, en el siglo XV es prácticamente cuando él brilla como gran artista en Italia, y este tarot, ¿por qué recibe su nombre? Si realmente no hay evidencias de que él sea el autor de los dibujos, ¿no? O quizá una escuela, seguidores.
Bueno, ahí tenemos que decir taxativamente que no, el tarot de Manteña, podríamos decir casi que ni es un tarot ni es de Manteña. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Manteña, lo que sucede con él es que, bueno, él adquiere una gran fama como artista, y en Mantua, uno de sus destinos, va a crear una escuela de grabadores. Entonces, digamos que la segunda mitad del siglo XV va a tener una eclosión el grabado o las series de grabados que surgen de estos talleres manteñescos de Mantua. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese periodo y en esa época, que es donde surge el tarot de Manteña, pues tenemos la eclosión de ese taller que genera tantísimos grabados. Pero sabemos también que por cuestiones estilísticas el tarot de Manteña no se parece nada tampoco a las obras de este taller, con lo cual la atribución a Manteña es de hecho no va a ser hasta el siglo XVII-XVIII cuando a este mazo de cartas se le conozca como tarot de Manteña. Así que bueno, pues obviamente la cuestión de Manteña es quizá por esa escuela de grabado manteñesa que hemos mencionado, pero desde luego no hay evidencia ninguna de que la mano de Manteña pueda estar por ahí. Quizá para dar una suerte de rancio abolengo, ¿no?, a la calidad de los dibujos que aparecen sobre los naipes, porque más allá de ese significado que tienen los símbolos, los iconos que aparecen, las cartas, los naipes son realmente hermosos, ¿no? Hoy yo tengo varios amigos que precisamente coleccionan tarots por el diseño, la calidad de los dibujos, y en el Renacimiento ya vemos, como decías, que eran objetos prácticamente preciosos y nobiliarios. Pues fíjate, además el éxito, digamos, del tarot de Manteña reside en que fue copiado nada más y nada menos que por Alberto Durero, o sea que, digamos, trasciende las barreras italianas. De hecho, este tarot de Manteña tiene una estructura diferente que si quieres luego podemos comentar un poco, y que lo que va a pasar se va a mover hacia el norte de Europa, pero con un fin, digamos, didáctico o incluso podríamos decir que iniciático. Y gracias a esas reproducciones de Durero, fíjate, me he encontrado en un viaje a Rumanía, en Brasov, en concreto en la Torre Negra, me he encontrado grabadas figuras que pertenecen a ese tarot de Manteña, que han llegado ahí seguramente por ese influjo de las copias que hizo Durero de este tarot de Manteña. Me interesa ese aspecto que dices más didáctico que tienen las cartas, porque yo lo comentaba antes, ¿no? Se puede creer o no vamos a entrar en el mundo de la superchería, de las de la gente que cree que se puede predecir el futuro, revelar aspectos del pasado, etcétera. Eso no es tema de este programa, pero desde el punto de vista artístico es innegable, y sobre todo también desde el punto de vista simbólico e iconográfico, ¿no? Porque las imágenes que aparecen sobre los naipes, sobre las cartas, son de una trascendencia que ha marcado al ser humano desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Así es, Nacho. Pues fíjate que en ese sentido todavía es más importante el tarot de Manteña, porque a mi juicio lo que hace es recoger toda la sabiduría que ha llegado al Renacimiento a partir de la Edad Media y de fuentes incluso bizantinas o árabes, como mencionaba antes. Y mira, es que es muy muy curioso cómo está dividido este tarot, este llamado tarot, como decía antes, que ni es tarot ni es de Manteña. Resulta que está dividido en 5 palos de 10 cartas cada uno, y cada serie, cada palo, está dedicado el primero a las condiciones del hombre, el segundo a Apolo y las musas, el tercero a los saberes, el cuarto a las virtudes y el quinto a los planetas. O sea, es una especie de cosmos antropocéntrico, digamos, porque gira la baraja en torno al hombre, y que, digamos, en el juego lo que tendrías que conseguir es lograr subir en ese escalafón de las cualidades del hombre a través de la ayuda de las musas, de los saberes, de las virtudes, para, digamos, alcanzar la carta primera, que es la prima causa, la carta del mundo, que se llama. O sea que tenemos ahí ese juego que, digamos, que sería una manera de adoctrinar, de enseñar, digamos, toda esa sabiduría que ha llegado al Renacimiento a través de la Edad Media. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque todos estos elementos, los que se caracterizan las cartas del llamado tarot de Manteña, esas condiciones del hombre, el Apolo y las musas, las artes liberales, las virtudes, los planetas, son parte del conocimiento intrínseco
que marcaba al propio hombre y a la mujer del Renacimiento, ¿no? La idea de conocerse a sí mismo y conocer el entorno que le rodea, no solamente desde el punto de vista terrestre, sino también astrológico, me atrevería a decir, lo que hay en las estrellas. Pues sí, de hecho, una de las, como has podido ver, Nacho, en el libro, trato también en un apartado bastante importante, digamos, esos saberes herméticos que llegan al Renacimiento, entre los cuales, pues obviamente tenemos que destacar la astrología, que es una influencia que, bueno, pues que pervive pues desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, pues pervive, digamos, en la Edad Media, subsiste y aflora de nuevo en el Renacimiento. Pero es que ahí tenemos, hablando un poco de Egipto, Nacho, como hay una influencia egipcia, que comento yo, y que es, en principio, la traducción de las obras de Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum en concreto, que además se traduce en Florencia, a la vez que se está traduciendo a Platón. Y de hecho lo que aspiraban los sabios florentinos eran a que tenían que converger los saberes de la antigüedad, tanto los de Platón como los de Hermes Trismegisto, este personaje que ellos creían que era además verdadero, que había vivido en tiempos de Moisés en Egipto, y que de alguna manera cristalizan de nuevo al llegar al Renacimiento. Y ellos pensaban que esa sabiduría platónica, hermética, tenía que converger con el cristianismo, digamos, en una religión total. Era una idea muy curiosa y que se extendió incluso hasta los papas, o sea, ese movimiento humanista, que es un poco el germen del Renacimiento, impregnó eso, ya digo, al papado. De hecho, podemos encontrarlo, si nos fijamos en los mismos palacios vaticanos. Tenemos incluso representaciones de Rafael, de Apolo y las Musas. Tenemos una representación del mismo Hermes Trismegisto en los apartamentos Borgia. O si nos vamos a la Capilla Sistina, tenemos nada más y nada menos que a las Sibilas, que eran estas figuras adivinatorias del mundo clásico y que recupera para sí el cristianismo y fluyen de nuevo en el Renacimiento. Lo hemos comentado infinidad de veces, el Renacimiento como tal es la recuperación de la cultura clásica de Grecia y de Roma y de todo el saber que había en aquella época, y estamos en un mundo en el donde antes mencionábamos, ¿no?, la astrología, que lejos de ser un aspecto tal y como hoy lo entendemos más esotérico, la astrología en aquella época era prácticamente pues la astrofísica, ¿no?, el estudio de los astros, y que, como bien decías, Pedro Ortega, autor de este libro El tarot de Manteña, todos esos naipes recuperan un poco, se enmarcan de una manera yo creo que muy precisa en una época en donde desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estilístico, pues marca quizá un antes y un después en la evolución del ser humano, y sobre todo en cómo entendemos el devenir de los acontecimientos, ¿no? Y ya como última pregunta, Pedro, lo decía antes un poco, ¿no? Quizá el tarot, el mundo del tarot en las últimas décadas, pues por su relación muy clara, es evidente, ¿no? No se puede negar con el mundo de las supersticiones, de las videncias, de los falsos profetas, también de un montón de aspectos muy, muy sugerentes desde el punto de vista humanista, pero muy poco científicos, ha decaído, ¿no? Y sin embargo son obras de arte en sí mismo que necesitan un estudio todavía, yo creo que pendiente de ser realizado, como el tuyo, en este caso de el tarot de Manteña, ¿no? Del tarot como tal, como cuerpo de naipes, se puede sacar todavía muchísima información. Pues sí, mira, yo estoy siguiendo en concreto a un investigador italiano, Giordano Berti. Él es especialista en el tarot Visconti Sforza, que hemos mencionado como origen del tarot. Yo me quise sesgar un poquito hacia otro tarot un poco menos conocido, como era el de Manteña, pero es que en el Renacimiento tenemos todavía un tercer mazo que es tremendamente vistoso desde el punto de vista artístico, y al cual quiero aproximarme en mis próximas investigaciones, que es el tarot de Solabusca. Y tiene la particularidad de, bueno, igual que el Visconti Sforza, de tener arcanos menores y arcanos mayores, pero aquí la calidad artística es todavía más sensacional.
y es quizá el más olvidado de los tarots renacentistas, y al que, bueno, pues que si las cosas se dan, pues seguiré investigando, y si me emplazas a ello en un futuro, pues os puedo contar un poquito más de este tarot de Sola Busca, que encierra, desde luego, al igual que este de Mantegna o el de Visconti, pues seguro que muchísimos secretos, y sobre todo ese pozo artístico que destaca, le hace destacar entre los demás. Pues desde luego que sí, siempre es un placer escucharte, Pedro, y además el relatar y transmitir con tanto entusiasmo como haces tus investigaciones, tus trabajos, en este caso el resultado de tu último libro, El Tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento, publicado por Ediciones Mistérica. Como siempre, Pedro, amigo, Pedro Ortega, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestra primera hora y media de programa. Ya entran en el estudio nuestros compañeros del servicio de informativos, el boletín de las 3 de la mañana, a las 2 en la Comunidad Canaria, y nosotros seguimos aquí hasta las 3:30 para intentar hacer, como siempre, un poquito más de historia. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la Ser, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia con Nacho Ares. En 1994 todo el país quedó teñido de sangre. Se estima que el 75% de los Tutsis, la población minoritaria de Ruanda, fue asesinada en un genocidio sistemático. La mayoría de los responsables eran Hutus, que se hicieron con el gobierno. En tan solo 100 días se asesinó a más de 800.000 personas a un ritmo escalofriante. 333 asesinatos cada hora, 5 cada segundo. Cuando piensas en lo que ocurrió en Camboya, lo relacionas con lo sucedido durante el Tercer Reich. Estas cosas llevan años. En Ruanda fue increíblemente rápido. Los crímenes se sucedían a escala industrial. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia en donde se nos aporta un poco de información de uno de los mayores genocidios de la historia, de los que tenemos noticia y de los que tenemos registro histórico, y no estamos hablando de algo que hubiera sucedido hace siglos, hace milenios, sino que fue pues hace prácticamente un cuarto de siglo. Estamos celebrando ahora, recordando el cuarto de siglo, los 25 años de esta catástrofe humana, de este genocidio en el corazón de África, y que por desgracia ya cuando sucedió en el año 1994 pasó absolutamente desapercibido, apenas unas menciones en los medios de comunicación como algo anecdótico que sucedía en un lugar local en Ruanda, un país en la zona de los grandes lagos, de que estoy convencido de que muchos de los que nos escuchan quizá no sabrían identificar desde el punto de vista geográfico, y que para Occidente pues fue una anécdota más, seguramente pensaríamos, de toda esa barbarie que el África negra nos tiene acostumbrados, ¿no? Pensaríamos eso para dar la espalda, como digo, a esta historia. Fue entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Casi 800.000 personas, la mayoría de ellas muertas en un pequeño momento, en apenas una semana, 2 semanas, y se acabó
pues con el 75% de los tutsis. Para hablar de este genocidio hemos invitado aquí a Ser Historia a Marta Íñiguez de Heredia. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Marta, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de estar aquí. Gracias. Como digo, es quizá uno de los grandes olvidados, ahora lo comentábamos a micrófono cerrado, quizá porque no había petróleo, no había intereses económicos, como sucede con otros países africanos. Daba igual que hubiera o no democracia, los americanos no se querían meter, ¿no? Siempre van como adalides, ¿no? Ahí de la democracia, lo estamos viendo en Venezuela y en otros espacios, y se dejó correr absolutamente todo, hasta casi 1 millón de muertos. Bueno, yo tengo otra visión distinta. Es cierto que no había una intención de intervenir y es cierto que los conflictos en África y en general todo lo que viene de África está muy marginado, pero sobre todo muy mal comprendido. Y lo que pasó en Ruanda fue parte una dejadez y desidia, ¿no? Pero también hubo intereses. O sea, el gobierno francés había sido un aliado de Ruanda durante prácticamente toda la posindependencia ruandesa. Y al terminar la Guerra Fría, el cambio geopolítico que se dio en África con un interés de Estados Unidos de acaparar cada vez más regiones donde no estaba presente, pues ahí hubo una intención también de Estados Unidos de, poder recuperar ese momento. Entonces, yo creo que no fue tanto el decir, bueno, que se maten entre ellos, sino también problemas para llegar a acuerdos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre Estados Unidos y Francia. Porque todo comienza con un atentado, como en la Primera Guerra Mundial. En este caso fallecen 2 presidentes, el de Ruanda y el de Burundi. Tienen aquí unos nombres, la verdad es que son impronunciables. Los tengo aquí anotados en el cuaderno, voy a leerlos lo mejor que pueda. Uno, el de Ruanda, era Juvenal Habyarimana, y el de Burundi, Cyprien Ntaryamira. ¿Los he dicho bien? Más o menos. Y claro, eran presidentes de la etnia Hutu, ¿no? Eran Hutus. Y realmente lo que me he podido documentar en algunos libros y en internet, realmente no se sabe quién provocó ese atentado. Unos dicen que eran los tutsis, otros dicen que eran los extremistas hutus, que no estaban de acuerdo, ¿no?, con la política que estaban llevando estos colegas suyos. Ese fue el detonante de todo, ¿no?, de una verdadera locura, en definitiva. Sí, el genocidio de Ruanda también es necesario entenderlo dentro de un contexto de guerra civil. Es decir, sin esto no podemos entender el genocidio, y esa es otra parte mal comprendida de este genocidio, ¿no? Que parece que cuando se nos cuenta el genocidio es como, bueno, estos africanos locos, ¿no?, en un momento dado, como no les gustaban las narices y la forma física de unos cuantos, se pusieron a luchar, ¿no? Hay mucha historia detrás. ¿Hay rasgos físicos que diferencian a los hutus de los tutsis? Bueno, después de mucha ingeniería genética y social por parte de los belgas, en algún momento llegó a haber, ¿no?, una población predominante alta con narices finas, etcétera, y una población, pues, digamos, más bajita, con narices más gruesas, tal. Hay toda una tesis bastante racista detrás de esto, pero que en general no. Yo siempre recuerdo esta anécdota que sale en la película Hotel Ruanda, que, bueno, es una película también con algo de sesgo, pero en un momento dado un periodista que se acerca a la barra del bar le dice a 2 ruandeses que estaban ahí, ¿no? Tú eres Hutu, sí, y tú eres Tutsi, las mira y dice, pero si no hay diferencia. Sí. No, y esto es verdad, o sea, Hutus y Tutsis se han intercasado, ¿no? Sí. No son categorías étnicas, esto también hay que decirlo. Históricamente eran categorías socioeconómicas relativas a quienes llevaban el ganado y quienes llevaban la agricultura. No hay, o sea, en Ruanda no hay etnias propiamente dichas, ¿no?, con diferencias religiosas, de lenguas, etcétera. Es todo una misma. Entonces, esto del concepto étnico en cuanto a Ruanda es más bien una construcción social que una realidad.
Ese atentado genera un poco el comienzo de esa masacre en un contexto, como decíamos antes, de guerra civil, decías, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en este contexto de guerra civil, donde bien es cierto que se había logrado un acuerdo, ¿qué pasa? Que hay dos tesis. Una que señala que, como el presidente Habyarimana, digamos que había concedido mucho poder al Frente Patriótico Ruandés y había dado, pues como grandes accesiones a cargos militares, etcétera, y representativos a los tutsis, pues esto era una forma de quitárselo de en medio y además de dar, digamos, el pistoletazo de salida del plan que ellos ya tenían. Esto es una tesis. La otra tesis, que parece ser que hay cierta evidencia por quienes han estudiado el misil que derribó al avión, desde donde había salido, era precisamente de donde geográficamente estaba el Frente Patriótico Ruandés, pues parece ser que esto era parte pues de la guerra civil, ¿no? Y de un mal llevado a cabo pacto de fin de la guerra en el 93 con los pactos de Arusha. O sea, las dos partes se lo habían saltado y esto en parte pues era, digamos, otra cosa más, ¿no? Uh-huh. Entonces existen esas dos partes, pero realmente fue el detonante, efectivamente. Uh-huh. Y se genera, como digo, ese ambiente absolutamente hostil, de odio entre estos dos grupos. Yo he llegado a escuchar, están en internet, ¿no?, los audios subtitulados de cómo se hacía el llamamiento, ¿no?, a través de la radio, que me parece muy fuerte, a todos los hutus para que agarraran cualquier tipo de arma, de elemento contundente, una piedra, un ladrillo, un cuchillo, y que acabaran con el tutsi que tuvieran más cerca de ellos, que me parece muy terrible. Sí, yo creo que realmente el caso de Ruanda es realmente terrorífico en cuanto a la intensidad con la que se dio y a la cantidad de gente que logró movilizar para cometer asesinatos de sus propios vecinos y vecinas, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, realmente no se explica y es verdad que una gran parte fue llevada a cabo por medios de comunicación, porque es curioso, pero los medios de comunicación siempre lo entendemos, la comunicación como algo de diálogo, ¿no? En esta ocasión fue un instrumento absolutamente belicista, ¿no? Exactamente, en manos de la violencia, sí. Uh-huh. Y eso es lo que hizo que en tan poco tiempo, pues en unas pocas semanas, ¿no?, se acabara pues con el 75% de la población tutsi, 800.000. Lo escuchábamos ahora en el documental, en ese fragmento de Canal Historia, pues casi 3 o 5 personas por segundo. Es increíble. Y mientras, ¿cuándo se tiene noticia del calibre en Occidente? Claro, estamos hace 25 años, las comunicaciones eran muy rápidas, ¿no? Pero ¿cuándo se empieza a mover algo para intentar frenar todo ese genocidio en Occidente, desde fuera? Bueno, hay que decir que el general Dallaire, que era quien estaba al mando de la misión de Naciones Unidas, que precisamente se había establecido para intentar lidiar en la guerra civil, pues ya había dado la voz de alarma, ¿no? Que a él le habían llegado en concreto lo que se viene a decir el cable del genocidio. Este era un cable diplomático en el que decía, mira, un integrante de estas fuerzas Interahamwe que había creado el gobierno para precisamente perpetrar el genocidio, ¿no?, decía que estaban siendo entrenados para exterminar a los tutsis, ¿no? Entonces él mandó este cable y pues fue obviado, pero él siguió un poco haciendo esta militancia. Cuando en el Hotel Mil Colinas empiezan a meterse gente para refugiarse, donde había mucho personal diplomático, cuando esto empieza a afectar a personal extranjero, que de hecho es evacuado, entonces digamos que hay una presión en este caso ya sobre Francia, que es quien había estado apoyando al régimen de Habyarimana
cuando dicen hay que hacer algo. O sea, los niveles que esto está tomando es muy preocupante. Entonces lo que hace Francia es abrir un corredor humanitario por el que refugiados ruandeses se fueran al Congo, que luego esto también fue un detonante para la guerra en el Congo años más tarde. Y bueno, pues a partir de ahí realmente este corredor también, fue un corredor humanitario, pero también de fuga de muchos de los principales actores genocidas y de ideólogos del genocidio ruandés. Ocurrió en tan solo 100 días. 800.000 personas fueron asesinadas. Actualmente, los asesinos conviven tranquilos con la gente a la que tenían aterrorizada. No soporto ver a esos asesinos. Me hacen recordar momentos horribles. En abril de 1994, más de 30.000 hombres, mujeres y niños buscaron refugio en el edificio. Casi todos los que se escondieron en la escuela fueron asesinados a bocajarro. Los cadáveres yacen en estas aulas, inmortalizados en la agonía de un asesinato violento. Se conservan en memoria de una atrocidad salvaje. Era un caos. Se oían gritos y disparos por todas partes. Si alguien intentaba escapar, la Interhamwe les cortaba con un machete. Escuchábamos el testimonio de Emmanuel Murangira, uno de los testigos de ese genocidio hace 25 años, en el año 1994, en Ruanda, en un nuevo fragmento de este documental sobre el genocidio de Canal Historia. Marta Iñiguez de Heredia, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma. ¿Cuándo empieza a frenarse toda esta locura? Imagino que cuando, yo no sé si en Ruanda se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, o alguna fuerza exterior a través de la ONU, a través de cualquier institución pudiera haber tomado parte en ello. ¿Cuándo empieza a frenarse? Pues realmente, como estaba diciendo, la intervención que hubo por parte de las Naciones Unidas fue la de establecer un corredor humanitario que, de hecho, lo que sirve es de vía de escape para muchos genocidas. Realmente el genocidio es parado por el Frente Patriótico Ruandés que lideraba Kagame. O sea, fue... ¿Era Tutsi o era Hutu? Sí, es Tutsi. Uh-huh. Y bueno, realmente allí no podemos decir que el fin del genocidio fue gracias a ninguna intervención humanitaria, todo lo contrario. La comunidad internacional falló a Ruanda, falló en las oportunidades que tuvo para prevenirlo y para haberlo parado. Y realmente fue una victoria de vencedores, nuevamente en estas idas y venidas de una guerra civil que empezó en el año 90, pues finalmente puso fin una de las partes. Uh-huh. Porque tengo entendido que en ese llamamiento internacional, pues lógicamente se quiso implicar, ¿no?, a Estados Unidos, y Bill Clinton dijo que no veía un problema hasta que leyó el nombre genocidio, la palabra genocidio ya en los documentos, y claro, quedó de aquella manera, ¿no?, en mal lugar, ¿no?, de estar dando la espalda a un problema de este calibre. Imagino que el problema no surgió de la noche a la mañana, como bien dices, porque venía de un contexto de guerra, y si bien es cierto que el genocidio como tal, las 800.000 muertes se frenan, pues más o menos ahí a las pocas semanas en el año 1994, pero tampoco fue un punto final, ¿no? Seguiría un poco coleando los problemas en Ruanda. Bueno, los problemas siguen coleando hasta ahora, porque claro, ha sido muy difícil coser una sociedad, ¿no?, que ha pasado. Escuchábamos en el testimonio que hoy conviven unos con otros, ¿no? Y claro, que tiene que ser muy duro, ¿no? Porque estás viendo al asesino de tu familia, quizá compartiendo casa a pocos metros de donde tú vives. Sí, Ruanda ha llevado a cabo una serie de tribunales llamados Gacaca.
Y bueno, esto por una parte ha sido muy criticado porque bueno, pues ha metido en la cárcel de una forma para muchas de las partes muy arbitraria, ¿no? Bueno, pues con el testimonio de gente a veces llevado a cabo pues de una manera con pocos medios, sin una forma de verificación real de que esos testimonios... Muy inquisitorial, como en el siglo XV y XVI, acuso a mi vecino de tal porque me cae mal, ¿no? A lo mejor había casos de esos. Pero por otra parte esto sí que ha sido una forma también de diálogo, ¿no? De intentar, bueno, ponerse los unos delante de los otros y bueno, llevar a cabo esa función de justicia retributiva de alguna forma, ¿no? Es verdad que para muchos de los hutus, claro, las cosas, las tornas han cambiado, ¿no? Los hutus posindependencia, pues tenían, por así decirlo, la sartén por el mango, habían tomado la mayoría de los puestos de poder, etcétera. A nivel social, vuelvo a repetir, hutus y tutsis se han seguido intercasando, o sea, entre ellos, han formado familias juntas, etcétera. Si bien luego la colonización hizo también su parte en cuanto a etnicizar, ¿no? Sí. esta población, pero claro, a nivel político pues esto ha tenido ya muchos matices, ¿no? De quién ha tenido el poder político y cómo se ha utilizado. Entonces, en los años sobre todo ya de Kagame, pues lo que se ha hecho ha sido reprimir a movimientos políticos, a cualquier persona que decía que bueno, ha habido un genocidio de tutsis, pero en el Congo ha habido un genocidio de hutus por parte del ejército ruandés. De muchos de los que habían huido. Es decir, es una sociedad que yo creo que todavía necesita un gran diálogo social para curarse de las heridas. Es lo que te iba a comentar ya como última pregunta, porque han pasado 25 años, precisamente muchas de esas condenas, de esos juicios eran de 25 años, muchos van a empezar a salir a la calle, hay otros que tenían cadena perpetua, ¿no? Por las barbaridades que huyeron a Zambia, fueron apresados y juzgados en Ruanda y les cayó la cadena perpetua. Pero ¿cuál es el futuro de esa zona? Imagino que será, bueno, pues siendo optimistas, es un poco mejor de como estaba hace poquitos años, pero tampoco eso significa, ¿no?, que esté todo tan tranquilo como se pudiera esperar, ¿no? Ruanda, de alguna forma, gracias al genocidio, ha sido, bueno, pues el adalid de muchos programas de desarrollo. Durante muchos años ha estado como entre los primeros países, pues sobre todo de Estados Unidos, del Reino Unido, ¿no?, con mayor ayuda. La Fundación de Tony Blair ha estado dando consejo a Kagame de cómo llevar la política, etcétera. O sea, la comunidad internacional realmente luego se ha volcado. Entonces esto ha favorecido el que Ruanda pues pueda tener carreteras, un nivel de desarrollo en pocos años bastante notable. Pero a nivel social y político yo creo que existe todavía esa necesidad de diálogo. O sea, el hecho de que Kagame esté ganando las elecciones una tras otra con un 98% y pico de los votos, pues nos indica la falta de democracia que existe, el hecho de que haya oponentes políticos en el exilio, encarcelados, no ya relacionados con el genocidio, sino simplemente relacionados con sí, que tienen una idea contraria y son perseguidos por ello. Con un reclamo de la democracia. Pues esto nos hace ver el miedo que hay todavía bueno, pues a cualquier forma de oposición, a cualquier forma de división, y que en vez de llevar a cabo pues ese diálogo, lo que se hace es estar reprimiendo, y eso puede llevar pues a futuras tensiones. Pues te tengo que agradecer, porque en esta conversación de poco más de 15 minutos que hemos tenido he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Porque la idea, quizá, que estoy convencido de muchos de los que nos escuchan, de ese genocidio en los años 90, hace prácticamente 25 años, pues era un poco lo que yo te comentaba antes de esta charla, ¿no? Y es cierto, hay que conocer el contexto, hay que conocer un poco lo que sucedió, comprenderlo y asimilarlo.
en cierto modo, y yo creo que nos has dado esas claves para poder empezar a entender los problemas no solamente de Ruanda, sino de todo Centroáfrica, pues de una manera muy clara. Marta Íñiguez de Heredia, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Gracias. Terriblemente trágica la historia que sucedió hace 25 años en Ruanda y que, por desgracia, me atrevería a decir que ha pasado prácticamente desapercibida en la opinión pública. Solamente unas pequeñas notas de prensa en aquel momento, alguna referencia quizá en estos días hablando de ese 25 aniversario. Nosotros, en nuestro modesto programa y de nuestra forma también más modesta, hemos intentado dar algunas claves históricas para poder entenderlo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero ha estado controlando las redes sociales a través de las cuales podéis contactar con nosotros y acceder a todos los contenidos extra que semana a semana vamos colocando en nuestra página web. José María Sendra ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo junto con Lucía Fernández. Y como siempre, en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.